pues nosotros somos débiles y pequeños, pero tu palabra, Señor, es grande, maravillosa, majestuosa, llena de poder, de vida, de esperanza. Señor, gracias, porque podemos hablar de ella, gritar si queremos esta preciosa palabra. Oramos que cada uno de los presentes, Señor, tenga en consideración lo importante del tema debido al origen de donde viene el tema, que es de tu corazón, Señor. Oramos para que dirijas este tiempo y para que quites todo estorbo, todo, todo obstáculo en la mente, en el corazón, y haya mentes, corazones abiertos a tu palabra en esta oportunidad. No importa si apenas es la primera vez que venimos o si llevamos muchísimos años, pero Señor, alimentanos con tu palabra cada uno. Dirige, por favor, en el nombre del Señor Jesús. Bueno, nos alegra mucho tenerles a cada uno de ustedes. Hoy tenemos un día diferente, por decirlo así, tenemos varias visitas, incluyendo hermanos nuestros de Montenegro, de la Asamblea de Montenegro y de Armenia, y algunos niños. Qué bueno es tener niños viniendo a escuchar de Dios. Cuando, hace poco, cuando yo era niño, yo me acuerdo, ¿quién se está riendo por ahí? Hace poco, cuando yo era niño, eh, llegábamos a escuchar la palabra de Dios. Yo por eso aprecio mucho ese tiempo y el trabajo. Yo veía después, cuando crecí, veía a una de las profesoras preparándose el sábado, haciéndose cartelera, orando para compartir la palabra de Dios a los pequeños. Y yo aprecio ese trabajo. Y yo estuve ahí como alumno. Incluso la profesora, bueno, eso es un paréntesis, no es el tema, pero incluso la profesora, me acuerdo que adaptaba himnos en canciones para niños. Así, adaptaba himnos y canciones con un lenguaje más sencillo, pero igual con el mensaje precioso del bendito Señor en lenguaje sencillo para niños. Y agradezco a Dios por cada una de las personas que piensan en los niños y jóvenes y adolescentes, porque estamos en una generación que necesita pensar en ellos. Y nosotros los padres a veces pasan tantas cosas que no percibimos. Y voy a cerrar con lo siguiente para comenzar con el tema. Eh, hace unos días escuché de una niña de 12 años más o menos, con el celular, una aplicación. Creo que ya les conté, no sé si les conté, una aplicación donde decía, eh, te estoy acariciando la frente, te estoy acariciando la oreja, te estoy acariciando las manos, la aplicación que ya tenía. Y ya ustedes imaginarán, iba subiendo de tono esas tales caricias y para qué seguimos pero ya se imaginarán aplicaciones que tienen los niños y la mamá le revisa el celular todos los días, pero no ve esa aplicación. Ahora, no sé si todavía la tendrá, pero la tuvo y entraba a ella. Entonces, estamos en un mundo lleno de tanta oscuridad y tinieblas y nosotros, tanto la iglesia como los padres, como los adultos, no debemos de dejar de pensar y trabajar porque la palabra de Dios llegue a los corazones de los pequeños, de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes. Tenemos un Miguel Ángel que pronto vendrá, ¿cierto, John Jairo? Miguel Ángel. Yo les propuse Ramón, pero no les gustó el nombre. Y qué bueno que Miguel Ángel, desde desde que abra los ojos, escuche que papá
habla de Dios, ¿cierto? Que habla del Señor, de su amor, de su gracia. Pero ¿cuántas familias, y seguramente aquí hay, donde lo primero que escucharon los bebés pequeños fue madrazos, fue gritos, fue golpes, ¿cierto? Entonces, queremos que eso cambie y es necesario entonces dar cabida a la palabra de Dios en nuestras familias y que en la iglesia pensemos en los pequeños. No dejemos de orar por salvación de niños, no menospreciemos, tengamos en poco cuando un niño llega. Yo cuando llegué la primera vez a la iglesia tenía 11 años de edad. Yo me acuerdo que estaba con, tampoco tanto, eh, todavía me acuerdo, y me acuerdo que saludaban a papá, porque papá era el adulto, y yo tenía 11 años, era pequeño, no crecí mucho, sí, yo sé, sigo siendo pequeño, pero yo era el niño y él era el adulto, y a veces las personas de la iglesia saludaban más al adulto que al niño, porque el niño es pequeño, y a veces lo hacemos, y seguramente lo hacemos inconscientemente, pero tal vez es una manera de transmitir sin quererlo, que le damos más importancia al adulto, porque es adulto, que a los niños. ¿Sí? Y nosotros, la iglesia del Señor, debemos darle importancia al adulto y darle importancia al niño también. Bueno, vamos a Juan capítulo 8. Una experiencia común a todos. Hemos todos aquí presentes, todo el mundo entero, tenemos una experiencia común. La experiencia común es que hemos sido esclavos del pecado. Esa es la experiencia común que tenemos todos. Todos, religiosos y no religiosos, de Budapest o de Austria, de donde usted se imagine, todos hemos sido esclavos del pecado, los presentes también. Ahora, el hecho de una verdad desconocida no significa que deje de ser verdad. ¿Me están entendiendo? Cuando Dios dice algo y yo ignoro ese algo que dice Dios es, aunque yo lo haya ignorado. Y la mayoría de nosotros, si yo colocara a hacer una encuesta a don Hernán, a Fabián, a Ana Aurora, a Claudia Nancy, ¿cierto? Así te llamas. Sí, en estos días me acordaba el segundo nombre, de Claudia Nancy, de cada uno de ustedes, les preguntara a usted desde pequeñito, cuando creció era religioso, usted me va a decir que sí, pero también usted era esclavo del pecado como yo lo era. Y es en Juan capítulo 8, Juan capítulo 8 dice, versículo 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos, o sea, somos descendientes de Abraham, somos una raza especial, ¿cierto? Linaje de Abraham somos, no nos rebajes, estamos en un estrato más alto. Linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? ¿Seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Quién no, aquí presente, por favor levante la mano, no diga yo, no, levante la mano. ¿Quién no ha sido pecado, esclavo del pecado aquí? ¿Quién no ha hecho pecado? Otra pregunta. ¿Quién no ha hecho pecado? Tal vez los pequeños.
No, tampoco. Todos hemos, si hemos hecho pecado, porque mire la definición que da de esclavo del pecado en el 34. De cierto os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Entonces, si usted ha hecho pecado, es porque usted es o ha sido esclavo del pecado. Esclavo del pecado significa que no es quien usted dirige su vida por donde quiere, sino que alguien determina por usted dónde tiene que ir, y es el pecado. Y el tema aquí es que se le dice a personas religiosas. Esta semana creo que fue en Cali, hubo una bomba, ¿cierto? Donde, bueno, no sé si esto, yo seguramente estoy atrasado en noticias, habían unos 75 heridos, unos 6 muertos. Lo más grave, creo que hubo más muertos. Lo más grave es que entre los muertos había una mujer en embarazo. Entonces, para esa familia fue doble dolor. Alguien se le ocurrió, no sé por qué, colocar una bomba. Entonces, si usted los coloca a ellos enfrente y les dice esto, ustedes son esclavos del pecado, ¿usted va a estar de acuerdo? Claro que sí. Horrible, crueles, lo peor, la suciedad de la sociedad. Pero cuando usted dice que personas bien sentaditas, que se han portado bien, que van a un grupo religioso, que están leyendo la Biblia, ellos son esclavos del pecado, usted dice, ¿cómo así? ¿Qué es eso? Pero es lo que está diciendo el Señor. No se los está diciendo a matones, no se los está diciendo a personas que han violado, pues por lo menos no lo dice ahí, se lo dice a personas religiosas, con toda seguridad, pecadores como también lo fuimos nosotros en la oscuridad de este mundo. Se lo dice a personas religiosas. Uno puede colocar la careta de religioso. Y saben, una de las cosas que, que me preocupa a mí, una de las cosas que me preocupa es que haya personas aquí entre nosotros, en esta congregación donde el Señor nos ha colocado, donde hayan aprendido a colocarse la careta de religión, pero donde no hayan realmente tenido un encuentro auténtico con el Señor Jesucristo. Porque esa careta las hay muchas, las había en el tiempo del Señor. Estaba hablando a religiosos, estaba hablando a personas que leían la Biblia, estaban hablando a personas que a la vez que leer la Biblia, no reconocían de quién hablaba la Biblia, de quién hablaban las escrituras, no lo reconocían a él, siendo él predicho por las escrituras siglos antes. Entonces, ustedes son esclavos del pecado, ustedes son esclavos del pecado. Guardaban normas, guardaban ritos externos, pero no había una fe genuina. Yo me he puesto a pensar por qué una persona puede tener contacto con la Biblia por años sin que haya una fe verdadera. ¿Cómo puede pasar eso? Y yo les voy a decir algo. Hace unos años yo conocí a una, yo creía que era creyente, ahora tengo dudas. Una señora X, la señora X asistió por años a la asamblea, la señora X fue bautizada, la señora X participaba de la cena del Señor, como lo hacemos normalmente los domingos, y estuvo y yo muchas veces le llamé, "Cuyo, hermana, ¿cómo está? ¿Cómo le va?" Yo lo hice, yo. Hermana, ¿cómo ha estado? ¿Cómo le ha ido? Pasó un problema y la hermana X se fue. Y al primer lugar donde fue a reunirse en un grupo religioso fue a la iglesia católica. Entonces, no estoy en contra no quiero decir que estamos en contra de algo, pero sabemos por las escrituras que la iglesia católica no enseña la palabra de Dios como está escrita y, y que la salvación es por obras y muchas cosas más que no es el momento de mencionar. Pero una persona que ha estado expuesta a la palabra tanto tiempo, ¿cómo
parece que nunca hubiera visto, parece que nunca hubiera entendido, parece que nunca hubiera percibido las verdades preciosas, que no es a través de María la salvación, sino a través de Cristo. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo respeto cada una y tenemos que respetar las creencias aún de nuestros familiares, respetarlas, pero debemos compartir lo que la palabra de Dios dice. Entonces se pone uno a pensar, bueno, ¿cuánto tiempo esta persona escuchó la Biblia? Y parece que no entendió. Entonces me pregunto, si está pasando ahora aquí en este momento, si uno de los presentes, de las personas que están aquí hoy, está escuchando la Biblia, pero no está percibiendo el mensaje, no está habiendo fe en su corazón hacia el Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador. Y me pregunto si eso está pasando, ¿por qué? Entonces, estos habían sido expuestos a las escrituras, estos habían leído, sabían de memoria textos, no sé si capítulos enteros o libros, no sé, pero tenían mucha escritura en su cabeza, pero no había una fe verdadera en el Señor, porque si la hubiera habido cuando apareció el Salvador, le hubieran reconocido a Él y creído en Él, pero no fue así, le rechazaron. Entonces, hay la religión es mala. ¿En qué sentido la religión es mala? Porque me aleja del camino que Dios estableció. Cuando vemos a Caín y Abel, lo veíamos en la fundación estos días, ¿se acuerdan? Cuando vemos a Caín y Abel, vemos que Abel se acerca a Dios de la manera que Dios establece, sacrificio, pero Caín fabrica su propia manera de acercarse a Dios. Y eso es la religión. La religión es el hombre haciendo el camino hacia Dios. Escuchen esto. La religión es el hombre haciendo el camino hacia Dios, mientras el cristianismo auténtico es Dios haciendo el camino para que el hombre se acerque a él. ¿Hay diferencia? Caín estableció su camino, su propio camino para acercarse a Dios, religión. Pero Dios ya había establecido el camino y ese camino lo tomó Abel. Entonces, la religión es mala. El cristianismo auténtico es lo que Dios nos dejó. Y queremos, anhelamos como iglesia que cada uno de los presentes disfrutemos, vivamos y crezcamos en el entorno de un cristianismo auténtico, una fe puesta en el Señor Jesucristo, no en lo que yo hago como medio de salvación, sino en la persona de Jesús. Pero puede asomarse en algún momento este actitud o espíritu de religiosidad y es lo que quiero hoy que identifiquemos. Si yo soy como uno de esos hombres que a pesar de leer, conocer la Biblia, de haberla escuchado tal vez desde niño, aún no mire a Jesús como tengo que verlo, aún no crea en Jesús como tengo que creerlo. En Lucas capítulo 18 dice versículo 9. Bueno, algunos está durmiendo, por favor revisen, ayúdenme a despertar a los que estén dormidos. Jonathan, ayúdeme con el que está al lado a ver si se durmió ya. No, sí lo ve con los ojos abiertos. Bueno, Lucas capítulo 18, Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículo 9. Y aquí encontramos un religioso, un fariseo, que dice, a unos que confiaban en sí mismos como justo. Eso es lo que hace la religión y eso es peligroso. Si usted está aquí pensando que usted es justo por sí mismo, es lo peor. Yo le pido a mis hermanos, yo sé que usted puede estar diciendo, no, pero eso ya me lo sé.
yo eso lo sé, yo lo he escuchado, usted puede estar sentado ahí pensando, yo lo sé, pero qué bueno que nos volvamos equipo en el sentido de compartir esta verdad con los que tenemos alrededor. Usted tiene un hijo, una hija, usted tiene un hermano, un papá, una mamá, y usted puede percibir que él está o ella está confiando en sí mismo o en sí misma como justa. Y Dios no quiere eso. Y eso es lo que produce la religiosidad. Y eso es lo que produce la religión. Confiar en mí mismo como justo. Entonces dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos, menospreciaban a los otros. Otra cosa es, yo soy mejor, yo soy espiritual. Tal vez no lo digo, lo siento. Y miro al otro, sí, yo estoy más allá en la iglesia. Yo no me pierdo reunión. Yo estoy ahí constante siempre. Y entonces termino menospreciando a los otros. Cuando la actividad espiritual me lleva a sentir soberbia y orgullo, entonces esa actividad no es espiritual. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Digo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Entonces alguien va a decir, ¿eso qué es? Pues fariseo era una religión, digamos, un grupo religioso de aquel tiempo, y los publicanos eran los cobradores de puesto. Digamos, en la actualidad diríamos, de qué empresa? Ay, hermano, ese que le causa el dolor de cabeza. El empleado de la DIAN, solo que este empleado de la DIAN tenía una facultad. Usted podía ir a la mesita del empleado allá, del publicano, a pagar los impuestos. Entonces, Roma había asignado que don Hernán pagara 1.5 dólares, digamos. Ya estamos en dólares. Entonces, 1.5 dólares. Pues el publicano decía, don Hernán, es 1.8. Y eso lo protegía Roma y estaba bien. Entonces él se quedaba con sus 3 centavos y eso de 3 centavos en 3 centavos, ellos se enriquecían cobrando más y ese era el publicano. Entonces eran menospreciados, eran odiados por los demás, eran mirados mal. Entonces dice, versículo 10 otra vez, dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie, mire cómo hacía, oraba consigo mismo de esta manera. Y entonces en este momento me pregunto si yo a través de los años no le he orado a Dios, sino que he orado conmigo mismo. O sea, me siento tan grande, me siento tan fuerte, me siento que entonces es como, Señor, gracias porque soy tan bueno. Ah, sí. Señor, si no fuera por mí, esta iglesia se acabaría. Señor, cosas así, llenas de soberbia y orgullo, de olvidar quién nos sostiene, de olvidar quién es el que obra en nosotros. Entonces, a unos que confiaban en sí mismos. Entonces, volvemos al 11. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este pillo publicano. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. Entonces, mire que quien está hablando es el Señor. Y la enseñanza que está dando es que se pueden hacer cosas espirituales por motivos carnales. ¿Sí sabía eso? ¿Usted cómo está sirviendo al Señor? Se pueden hacer actividades espirituales. Porque yo le pregunto, ¿la Biblia en el Antiguo Testamento habla de ayuno? ¿Sí o no? Le pregunto, ¿la Biblia en el Antiguo Testamento habla de diezmos? Bueno, entonces no estamos hablando de temas ajenos a la escritura, pero el tema es que ellos, este hombre, ¿por qué lo está haciendo?
cuál es el móvil que los está llevando a hacer. Entonces pueden haber hechos espirituales motivados por motivos, llevados por motivos carnales. ¿Se acuerdan cuando Pablo dijo, algunos predican a Cristo, ¿por qué? ¿Por contienda o por envidia? La pregunta es usted por qué razón lo está haciendo. Y dice el 13, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, soy un pecador miserable. Dios, sé propicio a mí, pecador. Les digo esto, el día más grande de la vida es cuando tengo el encuentro con el Señor, donde yo me humillo delante de Él, donde yo digo, Señor, mi religión no me sirvió de nada, no me sirvió de nada tanto que hice, tanto pecado que cometí, tanta basura donde estuve, en el pozo donde bajé. Pero hoy vengo, Señor, a ti, perdóname. Creo que Cristo pagó por mis pecados. Creo que Cristo murió por mí. Deseamos, amigo querido, amiga, jovencito, jovencita que está aquí, que usted tenga un encuentro con Jesús hoy, donde le diga, Dios, sé propicio a mi pecador. Señor, soy un pecador, te necesito, Señor. Sin Él tu vida será vacía, lo es y lo será. Dios, sé propicio a mi pecador, sé propicio. Si ven la diferencia entre una persona religiosa y una persona que ha sido tocada por Dios y su palabra, ¿pueden ver la diferencia? ¿Pueden ver la diferencia entre la religiosidad y lo que hace el verdadero cristianismo? Lo que produce, mire lo que hay en un corazón. Coloque aquí el corazón del fariseo, aquí está. Y coloque aquí el corazón del publicano. ¿Quién está más cerca de Dios? Pero él tal vez no sabía la Biblia que sabía el fariseo. Él no había diezmado, como decía el fariseo. Él no había ayunado, tal vez, como el fariseo. O tal vez hace tiempo no iba al templo. Pero hubo algo en la historia que no lo dice aquí, donde el Señor le habló tan fuertemente a su corazón que se sintió sucio, pecador y necesitado de Él. Y eso es lo que Dios quiere. Corazones humillados, corazones inclinados delante de Él. ¿Han escuchado de la Santa Inquisición? Cierto que no fue tan santa. Hubo más o menos de 3.000 a 5.000 ejecuciones. ¿Saben cuántas personas son esas? ¿Cuántas familias son esas afectadas? 3.000 a 5.000 ejecuciones. ¿Esto quién lo organizó? La religión. 3.000 a 5.000 ejecuciones más o menos fueron en el tiempo de la llamada Santa Inquisición. Una pregunta, ¿tengo una fe genuina? ¿Una fe verdadera? ¿Tengo una fe genuina? ¿Una fe real en el Señor? ¿La palabra de Dios mueve mi vida? ¿La mueve? Y le cuento otra historia así cortica. Hace muchos años, cuando yo era joven, pues más joven, fui a una iglesia X. En la puerta estaba un señor ahí, un hermano, creo yo, creía yo, mi hermano. Hola hermano, ¿cómo ha estado? Bien, ¿cómo le parece que me voy a hacer bautizar? Y le dije, sí, qué bueno que se vaya a hacer bautizar. Si ha creído en Cristo, si ha puesto su confianza en Jesús, el próximo paso ¿qué es? Bautizarse, lo enseña la Biblia. Qué bueno, hermano. Bueno, ¿y usted por qué lo va a hacer? Y dice, porque quiero ser hijo de Dios. Ah, ¿verdad? Mm. Entonces, asistí a una de nuestras
iglesias donde se enseña la sana doctrina, donde entonces se pregunta uno, ¿aquí qué sucede? ¿Cierto? Porque el bautismo no es para ser hijo de Dios, el bautismo es para los que ya han creído y por lo tanto ya son hijos de Dios. ¿Cuánto de la palabra de Dios retengo en mi corazón? ¿Cuánto de la palabra de Dios está en mi vida transformándola? Puede estar usted seguro. No digo que dudemos de Dios. Cuando Dios dice, el que cree en el Hijo tiene vida, ¿es verdad, sí o no? ¿Lo creemos o no lo creemos? Dios miente jamás. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero dentro de las asambleas nuestras, no quisiera, pero no dudo de que por lo menos uno de los que están asistiendo por años no han creído de verdad en el Señor Jesús. Y eso, me imagino cómo será esa experiencia. Usted años sentado allí escuchando la palabra de Dios y despertar a la eternidad por siempre separado de Él, porque realmente nunca hubo una fe verdadera en Cristo. No queremos que pase eso, ¿verdad? Vamos a Hechos capítulo 22. Bueno, de nuevo, ¿vamos bien? ¿Sí? ¿Estamos despiertos? Manos, ayúdenme. Ayúdenme. Miren a ver al del lado. Por ahí vi a alguien ahorita cabeceando. Yo no sé si me estaba llamando. Casi me voy para allá. Hechos 22, versículo 1. Dice Hechos 22, varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo, yo de cierto soy judío. Bueno, se me olvidaba decirles, este es Pablo hablando de lo que era su vida antes. El apóstol Pablo, usted lo ha escuchado, quien escribió Corintios, Gálatas, Efesios. Él es el que está hablando aquí. Y entonces dice él, el 3, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, o sea, Jerusalén, instruido a los pies de Gamaliel, uno de los rabinos más importantes de aquel tiempo, sino el más importante en esa sociedad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy los sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo y todos los ancianos de quienes también recibí cartas para los hermanos, fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. ¿Era un buen religioso? A ver, ¿sí o no? ¿Era un buen religioso? ¿Estaba cerca de Dios o lejos de Dios? Era un buen religioso. Dice el versículo 3, yo de cierto soy judío, pero criado, e instruido a los pies de Gamaliel, un rabino importante. Estaba criado conforme a la ley de nuestros padres, o sea, religioso radical, un religioso que quería cumplir las cosas estrictamente como el rabí le había enseñado, pero a pesar de eso tenía un corazón cruel. No le importaba perseguir a aquellas personas y hacerlas sufrir. Eso es lo que hace la religión. Y no vamos a buscarlo por el tiempo, pero ¿se acuerdan cuando un hombre se acerca al Señor y le dice, Señor, ¿cuál es el primer mandamiento, el más grande mandamiento? ¿Qué fue lo que dijo Hernando? Eh, Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Y el Señor le dijo,
Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El segundo es semejante. Este hombre, celoso de la ley, estaba incumpliendo los mandamientos más importantes de ella. A la vez pensaba que servía a Dios. ¿Entendemos ese enredo? Yo como que me pierdo en algún sitio. A la vez que pensaba que servía a Dios, vivía una vida distante a lo que enseñaba Dios. Y él pensaba que le servía. Pero miremos en el 26, en el 26, versículo 4. Hechos y gracias, sí. Hechos 26, versículo 4. Hablando el mismo Pablo. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, y escuchen la frase que sigue, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y luego, ese mismo, ténganlo ahí, tengan esa descripción ahí del versículo 5. Y miren lo que hizo ese mismo del versículo 5. Versículo 9. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Una de las cosas es que yo lo que creo, puedo ser sincero, pero puedo estar equivocado. Soy sinceramente equivocado. Él había creído su deber hacer cosas contra el nombre de Jesús. Y no solamente lo creyó su deber, sino que lo hizo, el 10, lo cual también hice en Jerusalén. Y apunte lo que él hizo, apúntelo ahí. Lo que hizo este súper religioso, este hombre estricto en la ley, este hombre apegado a la letra de la ley, este hombre que no se le pasaba nada de los ritos que tenía que hacerse, no se le pasaba nada a él. Mire lo que hizo. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, siga notando todo eso, muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar y enfurecidos sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. ¿Ven la crueldad? ¿Ven la dureza del corazón? Llevo algunos años en la vida cristiana, hermanos, y algo que le pido al Señor que me ayude, y sé que estoy aprendiendo, es a vivir un verdadero cristianismo. Un cristianismo, sé que tengo errores, no soy el mejor esposo, deseo serlo, sé que tengo fallas, quisiera ser mejor papá, no soy el mejor de todos. Y también como anciano que por la gracia de Dios soy en esta asamblea, tengo fallas. Seguramente si le pregunto a cada uno de ustedes me podrá decir una o varias, pero quiero crecer en el conocimiento de mi Señor y quiero abandonar como sea todo asomo de religiosidad. Quiero tener los motivos correctos para servir a mi Señor. Y lo que estoy diciendo ese quiero es porque también deseo que usted también lo desee, lo anhele, lo pida al Señor. Porque este mundo está tan lleno de religiosidad, de evangélicos estéticos, de disfraces de religiosidad, pero sin verdadera vida en ellos.
y deseo que la iglesia del Señor crezca en el Señor. Y por lo tanto, eso implica mochar la cabeza a todo asomo de religiosidad entre nosotros. Porque aún los verdaderos creyentes pueden de alguna manera vivir como religiosos. ¿Se acuerdan de Ananías y Zafira? Hechos capítulo 5. Si quiere, miremos ahí y ya vamos finalizando. Hechos capítulo 5. Pensamos, pienso yo, no sé si alguien me diga, no, usted está equivocado, hermano, pero pienso yo en Hechos capítulo 5 que Ananías y Zafira ambos eran creyentes, por lo menos Pedro no dice que no lo fueran, lo que dice fue que mintieron, pero no que no fueran verdaderos creyentes, no lo menciona, creo que, que eran verdaderos creyentes. Dice Hechos 5:1, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo de antemano también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? No te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Ellos en la iglesia estaba pasando por momentos de persecución, ¿verdad? Y entonces los creyentes vendían sus propiedades y como que las llevaban a un, que puede ser un sitio común, un arca común, unos fondos comunes, donde de allí se distribuía proporcionalmente para que a ninguno le faltara nada. Eso es lo que entiendo yo. No sé si entiendo perfectamente. Pero entonces, ¿qué hacían los creyentes? Vendían sus propiedades, la vendían 100 pesos. Aquí están los 100 pesos que vendí mi propiedad. Y lo hacía uno y lo hacía otro. Pero Ananías y Zafira no querían dar todo y no estaban obligados a hacerlo, pero no querían salir de ese, no querían salir de como lo estaban haciendo los otros, no querían descuadrar, no querían ser vistos mal tal vez. Pero yo le pregunto, si ellos hicieron esto, lo hicieron para Dios vendieron esa propiedad y para Dios llevaron esos recursos a los fondos comunes. ¿Fue para Dios que lo hicieron? O sea, miren cómo pudo hacer incluso sacrificios económicos o en otro sentido, estando a la vez desconectado de la comunión con Dios. Porque yo no veo una Ananías y Zafira, si eran verdaderos hijos de Dios, como parece que lo eran, en comunión con el Señor verdaderamente. Porque si lo hubieran estado, hubieran sido honestos delante de los hermanos. La mentira es evidencia de falta de comunión con el Señor, fallas en la comunión con el Señor. Entonces miren cómo se pueden hacer cosas espirituales movido por motivos carnales. Y dice, ¿por qué movió Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Miren cómo puede estar desasociado una actividad espiritual con agradarle a Dios haciendo esa actividad. ¿Cómo puedo estar distante de Dios, pero haciendo cosas supuestamente para Dios, cuando en realidad no es así? Y yo le digo, hermano, si usted está sirviendo al Señor, sígalo haciendo. Usted está predicando la palabra, sígalo haciendo. Usted está sirviendo, limpiando sillas, sígalo haciendo. Usted está invitando personas para que escuchen la palabra de Dios, sígalo haciendo, pero evalúe y revise
si lo está haciendo como tiene que hacerlo, con los motivos adecuados, con los motivos que Dios quiere que hayan en el corazón, movido haciéndolo para el Señor, donde de pronto no viene la felicitación, qué bueno que lo hiciste, pero yo lo sigo haciendo para mi Señor, donde no va a llenar mi corazón de soberbia o orgullo, donde no voy a mirar a los demás como superior yo que ellos, porque yo sí estoy haciendo y ellos no, donde el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todo, luego todos murieron, y para todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. He tenido, pregunta, para todos ustedes, ¿he tenido un verdadero encuentro con Cristo? No me responda aquí. Dice la Biblia, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Le pregunto otra vez, ¿he tenido un verdadero encuentro con Cristo? ¿Sí o no? Delante de Dios, no me lo diga a mí, delante de Dios. ¿O solo soy un religioso? Siendo creyente, puedo caer en orgullo espiritual, porque en mi opinión soy mejor o más activo o entregado que otros. Cuidado, 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 que nuestro servicio esté creciendo para el Señor y también estemos haciéndolo con los motivos que Él coloca en nuestro corazón cuando estamos en ese contacto con Él continuo. Una última solicitud, amigo que nos acompaña hoy. Señorita, Señor, es el tiempo para que te acerques hoy a Jesús. Es el tiempo para que le digas, Señor, creo que moriste por mí en la cruz, que pagaste por mis pecados, que moriste en mi lugar, que si no hubiera sido porque moriste por mí, yo iría al infierno. Hoy mismo puedes venir a Jesús. No esperes más. Mañana, mañana, mañana. ¿Será que hay mañana? ¿Será que hay mañana? ¿Será que las personas que pasaban en ese lugar por Cali y estalló la bomba sabían que no había mañana para ellos? ¿Será que esos soldados en Antioquia, en Amalfi, iban allí en el helicóptero, sabían? ¿Y cuántos de ellos eran creyentes? ¿Y dónde están ahora? Pero usted tiene la oportunidad de venir hoy a Jesús. Vamos a orar. Señor, gracias por cada persona aquí presente, por estas preciosas vidas, por mis hermanos y hermanas en la fe que llevan años en tus caminos, por cada uno de ellos, por los que te sirven, Señor. Señor, oro para que estemos creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, abandonando nuestras tendencias religiosas, soberbias, orgullas, vestidas de falsedad e hipocresía, y abrazando cada día la vida genuina que coloca el Espíritu en nosotros, esa vida que tú quieres que desarrollemos en comunión contigo, que tú nos has dado y entregado desde el día que creímos, una vida auténtica, genuina, verdadera, identificando aquellas cosas que son de la carne, aún en nuestro servicio a ti. Señor, ayúdanos a crecer en el servicio, pero también ayúdanos a abrir los ojos y limpiar nuestras motivaciones, a identificar cuando se asoma la soberbia, porque Señor, bien que tú la rechazas, a no creernos superiores, a no creernos indispensables, a no creernos, Señor, como si fuéramos el centro y los demás girarán a mi alrededor.
Pero también, Señor, oramos por las vidas de las personas que están aquí y no han tenido ese encuentro verdadero con Cristo. Tal vez han sido religiosos, buenos religiosos, maravillosos religiosos, pero a la vez distantes del verdadero Dios, a la vez lejanos de la obra de Cristo, a la vez sin entender y creer en el Salvador. Oramos para que pueda levantarse la mirada y colocarla en Jesús, que puedan hoy mismo humillarse, pedir perdón y recibir la vida que hay a través de nuestro Salvador. Que hoy mismo digan a Jesús, sí, sí, Señor, gracias por morir por mí. Que hoy mismo le digan al Señor, perdóname, Señor, pero no como algo repetitivo, mecánico, sino como resultado del obrar de tu palabra en corazones y de lo que el Espíritu enseña. Oramos, nuestro Dios y Padre, porque esta palabra que ha sido hablada hoy nos ayudes a vivirla, a creerla, a crecer, a avanzar. Gracias, Dios, por cada uno, por esas vidas preciosas. Y oramos por los pequeños, Señor, por los adolescentes y jóvenes, y que escuchemos noticias de jovencitos y jovencitas llegando a Jesús, de niños diciéndole sí a Jesús desde pequeños. Nuestro Dios, gracias por tu palabra hoy. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén.